Gloria a nuestro Papá Dios. Hemos entrado a la parte central de nuestro programa. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Es un tema social que nos incumbe a todos. Y es sobre el maltrato infantil. ¿Qué es el maltrato infantil? ¿Qué se denomina maltrato infantil? Y sobre todo vamos a hablar sobre cuántos tipos de maltrato infantil conocemos y qué hacer para mitigar el maltrato infantil. Es muy preocupante lo que viene sucediendo en nuestra localidad. Estamos escuchando sobre violaciones a niños que son menores de edad, niños que no pasan de los 9, 10 añitos y que están siendo víctimas de violación por parte de personas adultas, personas inescrupulosas, personas malvadas que no tienen sentimientos, ni emociones, ni corazón, porque con sus actitudes están demostrando que no tienen ni siquiera a Dios en sus corazones. Hoy día vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué es el maltrato infantil? ¿Por qué es importante conocer estos temas? Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual, emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o cuidadores que le ocasionan daño físico, psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. En Mateo, en el capítulo 18, en el verso 6, dice la palabra: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Jesús dijo: venid a mí todos los niños. Jesús dijo que vengan a mí todos los niños, porque de los tales es el reino de Dios. Y Jesús bendijo a los niños cuando en cierta ocasión se le acercaron y sus discípulos no querían que se acerque porque decían: maestro, te van a molestar. Pero Jesús dijo: no, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios tiene cuidado de los niños. Dios ama a los niños. Jesús ama a los niños. Y no quiere que niños sufran en el mundo. No quiere que haya niños que estén sufriendo. El sufrimiento, el dolor, la desesperación, la miseria, la pobreza, no proviene de Dios, sino proviene de las consecuencias del pecado. A veces decimos: pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? A veces decimos: pero ¿por qué pasa esto o el otro? Y le echamos la culpa a Dios y decimos: no, Dios no existe, porque si Dios existiera no permitiría tales cosas. Pero en realidad Dios es tan real como usted y como yo. Dios existe, y la evidencia de que Él existe es que todo lo que usted ve con sus ojos naturales, Él lo ha creado. Él lo ha hecho para usted, para mí, para que lo disfrutemos. Pero hay algo importante, que por el pecado de nuestros primeros padres todo se alteró, todo, absolutamente todo. Y desde allí vino al hombre la maldad, el pecado, la desobediencia, vino al hombre el dolor, el sufrimiento, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y eso muchas veces es lo que estamos nosotros cosechando, el resultado, el pago del pecado. Cuando hablamos de abuso infantil o maltrato infantil, estamos hablando
de la forma en la cual un niño es objeto de violencia, ya sea de sus padres o ya sea de los que están en su entorno. Existen 5 tipos básicos de maltrato infantil, de maltrato en un niño. Uno es el abuso físico, que son los golpes, que son los jalones violentos o los sacudones. Cuando usted a un niño lo golpea, físicamente lo golpea o lo jalonea violentamente o lo sacude violentamente, está ejerciendo un abuso físico, un maltrato físico sobre ese niño. Pero eso no queda ahí, hay consecuencias. Otro tipo de maltrato infantil es el abuso sexual, que comprende los tocamientos indebidos, el mostrarse desnudos delante de ellos y la violación sexual o penetración, que es lo que estamos viendo en muchos niños que están siendo víctimas, que están siendo objetos de abuso sexual por parte de parientes muy cercanos, padres, padrastros, tíos o también de los que están en el entorno del niño. Hay mamás que viven en una casa, en donde en esa casa hay muchos cuartos, vive en casa o vive en cuartos de alquileres y convive con muchos vecinos que son inquilinos, y hay mucho riesgo porque nosotros no conocemos el corazón del hombre. Eso de que alguien diga, no, yo conozco cómo es él, yo conozco cómo es ella, es una mentira, porque el hombre no puede conocer el corazón del hombre, solamente lo conoce Dios. Y vemos que muchas veces hay mamás que hasta se confían del vecino. Bueno, mi vecino es tranquilo, vecino, te dejo a mi hijita, y su hijita tiene 7, 8 añitos o 5 añitos. Te dejo, voy a ir a trabajar, porque muchas mamás trabajan y dejan a sus hijos o a sus hijas en manos de personas que son un peligro. Y aunque usted diga, no creo que sea un peligro, pero es un peligro. Y se está registrando muchos casos de abuso sexual en niños, este maltrato infantil por parte de parientes, familiares, de padres, de padrastros y por parte hasta de vecinos que están cerca de la víctima, cerca de la familia de la víctima. Hay que tener mucho cuidado. Se está registrando también ese abuso sexual, inclusive en los colegios. De repente no adentro, pero sí afuera de los colegios. Ya hay 2 casos de violaciones a una niña de 9 años y ahora a una niña de 7 años. Después hubo un caso de violación de un niñito que tenía, creo, algo de 2 añitos por otro niño que tenía, creo, algo de 9 años. Algo increíble lo que está sucediendo en el mundo. Pero es algo que usted tiene que conocer la realidad, qué es lo que está pasando. Jesús dijo que en estos últimos tiempos, antes de su segunda venida, el amor de muchos se enfriará. Y esos son los resultados que estamos viendo, de que el amor en muchas personas se está enfriando y solamente existe de continuo el hacer el mal, dañar, lastimar a niños indefensos. Y como papá tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Ahora último, recuerdo hace como una semana, y me atreví a tratar este tema, porque hace una semana que yo estaba llevando a mi hija al colegio y la dejé en la puerta del colegio y los niños estaban llegando al colegio. Por la mañana llegaban las niñas y los niños y pasó un taxista con su chaleco amarillo, su casco amarillito, todo pelucón, moreno, y pasó mirando a las niñas, y el conchudo todavía en mi delante les silba a mi hija.
imagínense, mi hija estaba de espalda, ella estaba viendo y él pasó así, y él y yo lo miré y le dije, oye, ¿qué pasa? Y se fue. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. El abuso sexual en los niños es una forma de violencia que deja muchas huellas, tanto por fuera como por dentro. Y realmente, como papá, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que vigilar a nuestros hijos, tenemos que cuidarlos, tenemos que supervisarlos, tenemos que hablar con ellos, decirle, hijo o hija, no aceptes a nadie que te diga, dice tu papá que te lleve a tu casa, porque con esos engaños están llevando a los niños. Dice tu papá que te lleve a la casa. Tu papá te ha comprado esto, quiere que te lleve. Hay que tener mucho cuidado. Hablen con sus hijos. Díganle a sus hijos, díganle a sus hijas, no acepten ningún regalo de extraños. Si te dicen que vienen en mi nombre, dile que no, porque mi papá ya me dijo. Entonces, tienen que ustedes hablar con sus hijos. Eso es algo muy importante. Entonces, existen 5 tipos de maltrato infantil. Uno es el físico, que hemos hablado, que es golpes, jalones violentos o sacudones. Y el abuso sexual, que es tocamientos indebidos, el mostrarse desnudos o la violación sexual o penetración. Y hay otro tipo de maltrato también que es muy terrible, que es el maltrato emocional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que muchas veces, como he escuchado muchas veces, que dicen que las palabras duelen más que los azotes. Y el maltrato emocional comprende en palabras hirientes, comprende desde un grito, comprende desde un insulto, comprende desde palabras despreciativas hacia los hijos, porque a veces hay papás que por la ira, el enojo, no se controlan y lanzan palabras pero que son tan hirientes como oye sonso, oye burro, animal y esto que el otro, hasta inclusive maldicen a sus hijos con palabras y los están maltratando emocionalmente. Hasta un silencio es una forma de maltrato emocional hacia un niño. Cuando los hijos, mamá, papá, ¿sabes qué? Y la mamá y el papá, mamá, papá, y se quedan callados y el hijo se siente tan mal como que si, bueno, la palabra es como que no lo amaran, porque el silencio hace pensar estas cosas: mi mamá, mi papá no me quiere. Otra forma de maltrato también es el abandono físico, y esto no quiere decir solamente el hecho de que la persona abandonó en forma física el hogar, como suele suceder cuando el papá se va de la casa o cuando la mamá se va de la casa sin importarle a los hijos. Hay muchos casos, a veces los padres no se entienden, no se comprenden y están discutiendo entre ellos y de repente toma uno de ellos la decisión de decir: me voy de la casa, ya no aguanto más, y agarra y se va. Como dice mi pastor, se va pa' Chincha. Pero ¿cómo quedan los hijos? Con un abuso de abandono físico, porque ellos sienten que falta la necesidad de uno de sus padres. El abandono físico son aquellas situaciones en las que falta la paternidad o falta la paternidad de uno de los cónyuges. Cuando papá o mamá se van de casa y dejaron el hogar. Pero también comprende situaciones de necesidades
físicas básicas del niño, como son, por ejemplo, la alimentación, el vestido, la higiene y la protección y vigilancia de ellos. El abandono físico también comprende esto. Comprende, por ejemplo, cuando los niños no tienen que comer, cuando los niños están mal vestidos, cuando los papás, por más que un padre sea de repente de una carestia económica, yo creo que el papá, por más que sea de una carestia económica, siempre le va a comprar a sus hijos, aunque no de repente la ropa que cueste pues caro, sino va a comprarle a sus hijos de repente ropa que son de segunda, que son ropas que están buenas, que están... Mira, no le digo mentiras. Por ejemplo, no es un delito el que usted compre ropa de segunda. Yo me compro ropa de segunda, así que no me decía, oye, hermano Richard, ¿cómo se va a comprar ropa de segunda? Me compro ropa de segunda, ¿sabe por qué? Porque la ropa de segunda muchas veces dura más que las ropas de primera. Pantalones que son muy buenos, yo los compro y están cómodos y baratos. Eso no quiere decir, es que a veces tenemos prejuicios, decimos, oh, ¿por qué tengo que comprar eso? Pero en realidad, un papá que ama a sus hijos, por más que gane poco, pero siempre se va a preocupar por vestir a sus hijos, por darle, aunque sea la ropita de segunda o de tercera, qué sé yo, pero el asunto es que estén bien vestidos y bien limpiecitos. Y sobre todo, el cuidado, la alimentación y la protección. Eso es muy importante. Y el abandono físico es cuando hay la carestia de todo esto, cuando se falla en estas cosas. Ahora hay un abandono emocional que también es importante que usted conozca. Hemos hablado que las 5 formas de maltrato infantil son, primero, el maltrato o el abuso físico. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, el abuso sexual. Tercero, el maltrato emocional. Cuarto, el abandono físico. Y quinto, es el abandono emocional. Son 5 tipos de maltrato. Físico, el otro es violación sexual, el otro es maltrato emocional, que son los insultos, los gritos, las palabras despreciativas hacia los hijos y hasta el silencio. El otro es el abandono físico, que es cuando el cónyuge, uno de los cónyuges, deja el hogar, abandona y crea en esos hijos un maltrato o crea en esos hijos un cierto dolor emocional. Y también lo que es el abandono físico, que también concierne a lo que son las falta de cubrir las necesidades de los hijos, por ejemplo, son la alimentación, el vestido y tantas cosas. Ahora, el abandono emocional, a veces nosotros decimos, ¿qué querrá decir abandono emocional? ¿Será que uno abandona al hijo emocionalmente? Bueno, la respuesta es esta. El abandono emocional es cuando nosotros dejamos de brindarles el afecto a nuestros hijos. Cuando le negamos a los hijos el afecto, lo estamos abandonando emocionalmente. A veces nosotros tendemos a pensar que el abandono emocional es sinónimo de actos crueles y despiadados hacia los niños. Pero en realidad el abandono emocional es algo tan simple como negarles una sonrisa a nuestros hijos. A veces el papá está con la cara de palo, la mamá con cara de palo, o con cara de haber chupado un limón. Y los hijos necesitan sentir amor de parte de sus papás, una sonrisa de sus padres. Los hijos necesitan que sus padres se acerquen y que le abracen y que le digan, hijita linda, preciosa y bella, un besito para tu papito lindo.
ellos necesitan que tú les hables así. Oh hijito lindo, precioso y bello, a tus hijos y a tus hijas tienes que hablarle así. Tienes que brindarles, tienes que hacerles sentir ese amor paternal para que ellos puedan sentirse bien. Porque el anhelo de todo ser humano es sentirse apreciado. Dios nos ha creado con ese vínculo de amor, porque Dios es amor. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor, y Dios nos creó en amor, y Dios nos dio a nosotros ese gen de amor, de sentir amor y de dar amor. Y cuando comienza a faltar el amor, estamos entrando al abandono emocional. Estamos entrando a ese abandono emocional en donde muchas veces estamos negándole una sonrisa a nuestros hijos. Estamos negándole a nuestros hijos un abrazo. Estamos negándole a nuestros hijos una palabra de aprecio, una palabra de admiración, una palabra de aliento. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nuestros hijos desertan de la casa, se escapan de la casa por falta de amor, por falta de atención, por la falta de el afecto que es el amor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros hijos son muy sensibles. Ellos son como una esponjita que absorben todo lo que encuentran. Es como una esponjita que tú limpias así, tocas donde hay agua y la esponjita absorbe el agua. Igual, nuestros hijos también están absorbiendo todo, sea positivo o negativo, todo lo chupan, todo lo absorben, como la esponjita. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros hijos tienen que recibir lo mejor. Entonces esa falta de atención, de cariño, de amor o de afecto es una forma de maltrato que lleva al niño o a la niña o a los niños a una depresión emocional en donde muchos niños a veces se preguntan: a mis padres no les importo. Hay muchos niños que dicen: a mi papá no le importo, a mi mamá no le importo. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos buscaron sentir afecto y no lo recibieron. Y cuando ellos sienten que no hay afecto en la casa, pues muchas veces lo buscan en la calle. Y lo buscan en las fuentes equivocadas, en los amigos, en las pandillas, lo buscan en aquellas pandillas o amigos que también están con el mismo problema. Y muchas veces lo único que hacen es mermar su carestia pues en consumos de drogas, porque no tienen amor, no sienten amor, pero ellos quieren sentir el amor. Entonces se van a otra fuente de placer, como son las drogas o el alcohol, para sentirse bien, porque las drogas y el alcohol pues producen euforia, producen por algunos momentos sensación de bienestar, pero en realidad lo que hacen es perjudicar la vida y la salud de un niño. Bien, gloria a nuestro Dios. Entonces es muy importante conocer esto. Son 5 tipos de maltrato: el abuso físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, el abandono físico y el abandono emocional. Es muy importante conocer todo esto. Hay algo que también quiero que ustedes recuerden bien, que las huellas del pasado de un niño que fue maltratado físicamente y emocionalmente, o que fue abusado sexualmente, o descuidado emocionalmente, o físicamente descuidado, estarán presentes en su porvenir y en su vida futura. Y muchos terminarán siendo violentos, drogadictos, pandilleros, tímidos, acomplejados o rebeldes. Siempre un niño que tuvo problemas en su infancia, que tuvo problemas en su niñez, va a reflejar su problema cuando es adulto, y lo va a reflejar en un cierto tipo de conducta que no es buena. Entonces las heridas en su alma
muchas veces van a ocasionar que ellos no sean felices. O traten de buscar la felicidad en otras fuentes, pero que en realidad lo único que hacen es llevarlo pues a la depresión o llevarlos a una falta de gozo. Ningún psicólogo te puede dar paz en tu corazón, porque el único que te puede traer paz y gozo en tu corazón se llama Jesucristo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. La forma de mitigar el maltrato infantil está en las manos y señorío de Dios. Dice la palabra: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice la palabra en Malaquías 4:6. Cuando nosotros dejamos entrar a Dios a nuestro hogar, entonces el amor de Dios estará en nuestros corazones. Deja que te toque Jesús y no te resistas. Deja que sea Dios el que toque tu corazón, que sea Jesucristo el centro de tu vida, que sea Jesús el arquitecto de tu vida. Por más que hayas tenido lo que hayas pasado, déjame decirte que el único que puede traer paz para tu corazón es Jesucristo de Nazaret. Él dijo en Mateo capítulo 11, verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el descanso para tu alma. Él es el descanso para todos tus problemas, para todas tus dificultades, para todas tus angustias. Él es el descanso. Deja que sea Él quien lleve tu carga. Deposita tu carga sobre Él. Dile: Señor, tengo esta carga, tómala, pongo en la cruz del Calvario para que tú la lleves por mí, porque yo no puedo. Y créeme que Dios lo hará, porque Dios es un Dios de amor. Y es el amor de Dios el que nos va a impulsar muchas veces a amar a nuestro prójimo, amar a nuestra esposa, amar a los hijos. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que poner nuestro corazón delante de Dios. Dios lo hará. Recuerda que la persona que recibe a Cristo en su corazón, pues ha pasado de muerte a vida, y todo su entorno cambia, porque Dios lo cambia, si es que confiamos en Dios. La forma de mermar tanta violencia en el mundo y en el hombre es hacer que el hombre se acerque a Dios. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra, a través de la palabra de Dios, hablando en estos medios de comunicación como la televisión, la radio, hablando del Evangelio de Cristo, el amor de Dios, el perdón de los pecados, hablando de ese amor de Dios que transforma las vidas, que sana los corazones. Y usted está invitado a que usted pertenezca a ese reino de Dios, a ese reino de amor. Yo le invito a que haga una oración conmigo en este momento. Diga: Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y me arrepiento y te pido que me perdone de todos mis pecados. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios, y si yo muriere en estos momentos, Padre, yo te doy las gracias porque hoy estoy contigo en el paraíso, porque así está escrito en tu palabra, amado Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. Te pido que me ayudes a serte fiel y leal, y que me ayudes a permanecer siempre en obediencia a tu palabra. Gracias, Dios, por hacer de mí una nueva criatura, y pongo a mi familia en tus manos. Pongo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y pongo todo mi hogar en tus santas manos. Restaura mi vida, restaura mi hogar, restaura mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, créeme que usted ahora es un hijo de Dios, y que la obra que Dios ha comenzado en tu vida, Dios no la deja inconclusa, sino que la va a terminar hasta el día de que Jesucristo venga por segunda vez. Dios te bendiga, y vamos a una pausa comercial rápidamente
para luego despedirnos y invitarles a la campaña que tenemos hoy. Adelante con la pausa.